El Ministerio Cristiano Luz de las Naciones presenta la enseñanza de la Palabra de Dios que te llevará a la plenitud de Cristo. En victoria yo estoy, en victoria estoy, gozando. Vaya buscando en su Biblia el libro de Mateo capítulo 29, verso 36. Vamos a estar estudiando la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queremos que Dios nos va a ministrar hoy a través de su palabra. Dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y les dijo: Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, al ver a la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Y otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que me entrega. Oramos. Amado Dios, te damos gracias. Gracias te damos en el nombre poderoso de Jesús por esta noche. Gracias te damos por el amado Espíritu Santo que está en este lugar. Declaramos el poder de tu sangre preciosa sobre todo este lugar, sobre nuestras vidas, y declaramos que todo lo que quiera perturbar y paralizar este servicio es atado en el nombre poderoso de Jesús. Declaramos paralizada toda obra del diablo en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Declaramos, Señor, que tú traes palabras de ciencia, de sabiduría, de consejo, de edificación, de fortaleza y de conocimiento, Señor, a través del Espíritu Santo, el Espíritu de la iglesia. Ministranos en el nombre poderoso de Jesús. Te damos gracias, Señor, porque aquel que vino buscando una palabra específica, tú se la traes a través del Espíritu Santo. El que vino enfermo, Señor, tú traes la sanidad. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, que hoy salen aquellos que entraron desanimados, desalentados, declaramos que salen con nuevas fuerzas en esta noche. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, declaramos victoria en el tiempo de tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Denle un aplauso al Señor Jesucristo. La escritura que acabamos de leer tiene unas palabras claves en las cuales nos vamos a apoyar hoy
para poder traer lo que Dios quiere que aprendamos en esta noche. Y que yo sé que nos va a ministrar a cada uno de una manera en especial. En el momento más crucial del ministerio de Jesús, Jesús sabía a lo que había venido a esta tierra. Jesús sabía que había venido a cumplir una labor, un trabajo. Había venido para producir, traer lo que era la salvación del hombre. Y que solamente había un camino. Y era a través de la crucifixión. Pero en el momento ya para terminar su ministerio, la Biblia muestra que Jesús se va al Getsemaní y comienza a orar, a clamar a Dios, a aquel que lo podía librar de la muerte. Sin embargo, aunque él levanta una oración sabiendo y conociendo que el tiempo que estaba por llegar para su vida sería un tiempo bastante difícil, no era fácil. Y quiero que usted entienda que Jesús, aunque era Dios, aunque no dejó de ser Dios, aunque se despojó de su gloria y actuaba en esta tierra como hombre, en ningún momento lo hizo como Dios, sino como hombre. Y como hombre sabía que le vendrían ciertas cosas fuertes y difíciles para su vida. Y él se va a ir al Getsemaní y levanta una oración diciendo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres hacer. Y es en esto donde quiero apoyar este mensaje para enseñar que no se haga mi voluntad, sino la de Dios. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Se sometió a la voluntad de Dios. Y como le dije, aunque sabía que como hombre tenía que atravesar situaciones difíciles, se fue a postrarse delante de aquel que lo podía librar de la muerte. Y le dice: si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En otras palabras, que no se haga mi voluntad, que no se haga mi deseo, sino lo que tú deseas. Jesús determinó negarse a su propio deseo, el no querer pasar por ese camino que le tocaba en esos momentos, en ese momento. Ser golpeado, ser maltratado, ser escupido, ser abofeteado, ser latigado, darle con látigos en las espaldas, haber sido o recibir unos clavos en sus manos y en sus pies, cargar con el madero hasta el Gólgota y luego terminar muriendo por toda la humanidad. Jesús le dice al Padre: Padre, si es posible, pasa todo esto de mí. Pero sin embargo, le dice: pero que no se haga lo que yo deseo, sino lo que tú deseas, lo que tú quieres, lo que tú anhelas. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que en Dios hay una voluntad perfecta para cada uno de nosotros. Pero también hay una voluntad permisiva, donde Dios permite lo que tú quieres permitir en tu vida, lo que tú quieres permitir en tu hogar, lo que tú quieres permitir en tu familia, lo que tú quieres permitir en tus finanzas, donde Dios permite lo que tú permites, haciéndote saber que cuando se manifiesta la voluntad permisiva, que es donde
permite Dios lo que tú permites, tendrás que atenerte a las consecuencias. Pero cuando tú estás en la perfecta voluntad de Dios, aunque vengan situaciones adversas, aunque vengan situaciones difíciles, sabrás que habrás vencido. ¿Sabes por qué? Porque Él estará allí contigo, aleluya. Él estará allí para apoyarte. Él estará allí para darte fuerza. Él estará allí para darte alientos para seguir hacia adelante. Y está de parte de nosotros la madurez en entender cuál es la perfecta voluntad de Dios. Y que aunque nosotros tengamos planes, aunque nosotros tengamos deseo, aunque nosotros estemos pensando en otras cosas, decir: Señor, si es tu voluntad se hace. Si no es tu voluntad, entonces dejamos eso a un lado y hacemos lo que tú quieres que se haga. Eso es lo que falta en muchas iglesias. Eso es lo que hace falta en muchos ministerios. En dejar de hacer lo que el hombre quiere hacer, el deseo de cada hombre, y hacer lo que Dios quiere que se haga. Jesús le dijo: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Lo que tú quieres. Ahora es importante que tú entiendas y determines y veas que lo que tú estás deseando, mires si está dentro de la perfecta voluntad de Dios o es tu propio deseo o es tu propio anhelo. Oh, santo, gracias. Hay gente que se quiere casar, pero se quieren casar con el que ellos dicen y no con el que Dios dice. Y hay hombres que se quieren casar, pero no se quieren casar con la que Dios le dice, sino con la que Él dice. Aló, ¿están aquí todavía? Porque tú te puedes casar con el que tú dices, tú te puedes casar con la que tú dices, pero el asunto está después que entres en el matrimonio, ¿cómo vendrán las cosas? Pero cuando te casas en la voluntad de Dios, con el que Dios te dijo o con la que Dios te dijo, entonces Dios estará comprometido con ese matrimonio. Oh, santo es nuestro Dios. Él estará comprometido a respaldar ese matrimonio, a ayudarte a atravesar cualquier situación que se presente difícil en ese matrimonio. Porque la voluntad de Dios estuvo de por medio. Pero cuando la voluntad de Dios no está de por medio, Dios no es responsable de lo que pase dentro de ese hogar. Esa es la respuesta a un montón de matrimonios que hoy en día hay, donde la mujer y el hombre están clamando: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto a mí? Ah, te casaste dentro de la voluntad de Dios o fuera. Y el problema está que después que te casas ya no puedes decir: no, este no era o esta no era. Ya tienes que llevar el barco hasta el final. El único que podía decir que esa fue la mujer que tú me diste fue Adán. Porque en realidad Adán fue el que se la dio. Dios fue el que se le dio esa mujer a Adán. Pero nadie le puede decir, nadie más le puede decir a Dios: Señor, ese fue el hombre o la mujer que tú me diste. No. Esa fue la que tú escogiste. Ese fue el hombre que tú escogiste. Pero cuando nos casamos dentro de la voluntad de Dios, las cosas cambian. Dígame, si está orando, de repente tiene 40 años y está orando por una de 20. Y Dios le está diciendo que se case con la de 40 que tiene 8 muchachos. Porque por voluntad del hombre y por voluntad de las personas, nadie se puede casar, hermano. Por voluntad del hombre, las mujeres que tienen 8 muchachos no tienen alternativa a casarse. Tiene 40 años y se quiere casar con una de 20. Ahí no está la voluntad de Dios metida. ¿Sabe por qué? Porque cuando ese hombre tenga 50 años, la mujer tiene 30. Cuando él tenga 70, la mujer tiene 50. Yo no sé si me está entendiendo. Y cuando ese tenga 70, posiblemente ya no funcione. No, que yo como mucho no tiene que ver. Aleluya. La voluntad de Dios es lo mejor que uno debe buscar. Jesús le dijo: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres.
Yo creo que los que están buscando casarse deben de orar: Señor, me casaré con el que tú digas. Me casaré con la que tú digas. Y yo no venía pensando en matrimonio, pero Dios está trayendo eso. La voluntad de Dios perfecta es lo mejor que uno debe buscar. Cuando hablamos de voluntad, es el deseo de una persona. De manera que cuando Jesús le dice a Dios que no se haga mi voluntad sino la tuya, le estaba diciendo: Señor, yo no quiero hacer mi propio deseo. Quisiera que las cosas cambiaran. Quisiera que esto no pasara y que yo no tendría que pasar por esta situación. Pero déjame decirte algo: si estoy aquí para pasar por ahí, que no se haga mi voluntad ni mi deseo, que se haga tu propio deseo. Lo que tú quieres y no lo que yo quiero. Nosotros estamos en esta tierra no para hacer nuestro propio deseo, sino el deseo de Dios, cumplir el propósito y el plan de Dios en esta tierra. Para eso Dios te ha puesto en la iglesia, para eso Dios te ha dado vida eterna, para eso Dios te trajo a esta tierra. No para que hagas tu propio deseo, sino para que hagas el deseo de Dios. Y cuando tú haces el deseo de Dios, es donde Dios viene y te dice: este es mi hijo en quien tengo complacencia. ¿Por qué Dios se complacía en Jesús? Porque Jesús vino a hacer lo que a Dios le agrada. Ahora, ¿qué es lo que estás deseando? ¿Está dentro del deseo de Dios tus planes? ¿O están separados de lo que Dios desea? ¿Están separados de la voluntad de Dios o están dentro de la voluntad de Dios? ¿Están dentro o fuera los planes de la voluntad de Dios? ¿Tendrás la capacidad de decirle a Dios: Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres? Aunque aquello que Dios quiera hacer pareciera que te estuviera arrancando algo de adentro. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Sabe qué dijo Jesús en el Padre Nuestro? Cuando estaba enseñando a orar. Y es lo que nosotros tenemos que poner en práctica en el momento de la oración. Jesús le dijo, enseñando a sus discípulos acerca de la oración, en el Padre Nuestro estableció: venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra así como es en el cielo. Cada vez que Dios le da una orden a un ángel, el ángel solamente obedece. Va y ejecuta lo que Dios le mandó a hacer. Ahora, ¿estará pasando eso con nosotros? Si Dios nos dice algo, ¿vamos y lo hacemos? ¿O Dios tiene que esperar de nosotros condiciones? Señor, yo lo hago, pero si haces esto o haces lo otro. Porque el detalle en muchas ocasiones es que cuando Dios le hace una demanda a uno comienza a poner trabas y a poner cosas allí, condiciones. Señor, si tú haces esto, yo lo hago. ¿Qué es eso, hermano? Señor, si tú conviertes a mi papá y a mi mamá, yo te sirvo. Y si no, ¿qué? ¿No le sirves? Señor, es que si no salvas a mis hermanos, entonces no podré servirte. Bueno, no podrás servir. De repente Dios lo manda a evangelizar o lo manda a evangelizar. Señor, es que si el día no está ahí con unas nubes y no hay casi sol, entonces si no hay casi sol yo no salgo. Pero si está el sol, o mejor dicho, si está el sol fuerte, yo no salgo. Si voy a salir, tienes que poner unas nubecitas ahí para esconder el sol. Y comenzamos a ponerle condiciones a Dios. Hay gente que le dice: Señor, si tú logras hacer tal cosa, entonces yo te sirvo. Ahí es donde uno tiene que decir: Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Yo solamente voy a hacer tu voluntad y tú te encargas de mi familia, aleluya. Tú te encargas de mis hijos, tú te encargas de mi esposo, de mi esposa, tú te encargas de mis hermanos, tú te encargas de lo demás, pero yo voy a hacer lo que tú me mandaste a hacer. ¿No ve que cuando Dios llamó a Moisés, Moisés comenzó a cuestionar a Dios? Dios le dice: quiero que vayas y libertes a mi pueblo que está ya preso en Egipto.
Y Moisés comenzó a cuestionar a Dios. Es que yo no sé hablar. Y Dios le dice, ya yo te tengo a quien te va a hablar por ti. Va a ser tu hermano. Ajá, pero cuando yo me presente allá voy a decir en nombre de quién vengo. ¿Se da cuenta que lo primero que sacamos es excusas? Y excusas. Y excusas. Y más excusas. Y Moisés, si yo voy allá al pueblo de Israel y cuando ellos esté delante de ellos, que ellos me pregunten que quién me mandó, entonces, ¿qué le voy a responder yo? Tuvo que Dios darle explicación una por una y una por una para que él fuera allá. Pero Jesús no, Jesús le dijo, Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Si tú quieres que yo vaya al Calvario y muera, entonces voy a morir. Aleluya. Jesús no solamente estaba demostrando que estaba muerto en su alma, sino que también moriría físicamente. Pablo, cuando iba a seguir predicando el evangelio de Cristo, la escritura enseña que se le presentó un profeta. El profeta Gabo y le habló, le dio un mensaje: así harán al hombre del cual este cinto es de él, haciéndole conocer que iría preso. Sin embargo, Pablo se levantó. Bueno, si esa es la voluntad de Dios, si esa es la voluntad de Dios, no solamente estoy dispuesto a que me metan preso, sino que también estoy dispuesto a morir por el evangelio. Ahora, ¿qué es lo que estás diciéndole tú a Dios? ¿En qué forma le estás orando? ¿Que se haga tu voluntad o la voluntad de Dios? Ahora, nosotros sabemos que la voluntad de Dios es buena. ¿Cuántos saben que la voluntad de Dios es buena? La voluntad de Dios es agradable, es agradable. Y la voluntad de Dios es completamente perfecta. No hay mejor satisfacción que hacer la voluntad de Dios. Cuando tú haces la voluntad de Dios, aunque pudieras ganarte todo el dinero que pudieras ganarte por otro lugar, y aunque en el lugar donde estás posiblemente a veces ni te alcanza el dinero para las compras de la casa, pero cuando estás dentro de la voluntad de Dios te sientes satisfecho. Sabes que estás haciendo lo mejor, aleluya. Sabes que los estás haciendo y lo haces con toda alegría y con todo contentamiento. Porque estás haciendo lo que a Dios le agrada. No hay nada mejor que hacer lo que Él te mande a hacer. Aleluya. Por eso Romanos capítulo 12, verso 2 dice, en la parte final, habla de la buena voluntad de Dios. La voluntad de Dios es buena. Es lo mejor. Aunque en el momento no parezca que es lo mejor, es lo mejor. Oh, santo. ¿Sabes por qué es lo mejor? Porque aunque al momento tú lo veas como una aflicción, porque como al momento tú lo veas como algo que no es lo que tú esperabas, pero déjame decirte, a la larga será lo que va a permanecer. Dígale al que está a su lado, lo de Dios es lo mejor. Lo mejor es tu matrimonio, no la vecina ni el vecino. Eso es lo mejor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es buena. Es buena. Y Romanos dice que la voluntad de Dios es buena, es agradable. Posiblemente ahora mismo no lo estás sabiendo, no lo estás viendo como algo agradable, pero a la larga encontrarás el agrado en lo que estás haciendo. Pero el detalle está en centrarte en la voluntad de Dios. A veces queremos hacer cosas por nuestra propia voluntad, por nuestra propia fuerza, por nuestros propios inventos. Y a veces ni le preguntamos a Dios. ¿Sabe por qué? Porque sabemos que Dios mismo nos va a decir que eso no es de Él. Imagínense, hay mujeres que llegan pidiendo consejería. Hermano, ¿será la voluntad de Dios que yo me case con este hombre inconverso? La voluntad de Dios está explícita en la palabra del Señor. Y ella establece no unirse en yugos
desigual, aunque ahora parezca color de rosa, aunque ahora parezca todo muy bonito, pero a la larga comenzará a sacar los dientes. ¿Para qué son esos ojos? Para verte mejor. Estás escuchando el mensaje que transforma tu corazón. La palabra de Dios es espíritu y vida. ¿Para qué son esos ojos? Para verte mejor. Usted me está entendiendo la parábola. Abuelita, ¿para qué son esos dientes? Para comerte mejor. Pero puede ser que el otro hermanito no tenga el dinero que este tiene, no tenga lo que aquel tiene, ni puede darte lo que aquel puede darte. Pero si hay algo que puede darte ese hermanito, que está dentro del marco de la voluntad de Dios, es el amor que tú te mereces, aleluya, el valor que tú te mereces, el aprecio que tú te mereces. Y yo no sé por qué Dios me está metiendo por aquí, pero aquí como que hay unos cuantos enamorados. Voluntad de Dios. La voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es agradable. Agradable. Está hablando de bienestar. Y cuando hablo de bienestar no estoy hablando solamente de dinero, hermano. Porque hay gente que tiene todo el dinero, son multimillonarios, pero no son felices, nada. Cuando llegan a la casa están llorando. Cuando se echan 3 palos de ron, llegan a la casa, al hogar, a llorar, hermanos. Y no de alegría, sino de tristeza. Se sienten solos. Pero posiblemente usted y yo no tenemos lo que ellos tienen. Es todo ese dinero, aunque somos ricos en el Señor. Pero tenemos la felicidad, que es más importante que todo eso. Tenemos el hogar, un hogar feliz, un matrimonio feliz. Si hay algo de lo que yo estoy seguro es que yo me casé con la mujer que Dios tenía preparada para mí. Y Dios pone el sentir como el hacer por su buena voluntad. Así que la voluntad de Dios es buena. Es agradable y es perfecta, es decir, es santa. Y a eso se apegó Jesús estando en esta tierra. Se apegó a la voluntad de Dios. Señor, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Que no se haga nuestra voluntad, sino la de Dios. Piense por un momento. ¿Está haciendo la voluntad de Dios o está haciendo su propia voluntad? ¿Está haciendo lo que Dios le mandó o está haciendo lo que usted quiere hacer? Yo estoy de acuerdo que la gente estudie. Ahora, pero ¿estás estudiando lo que Dios quiere que tú estudies? ¿Estás buscando trabajar donde Dios quiere que tú trabajes? Yo sé los principios que dice la Biblia, que el que no trabaja, que no coma. Pero hay personas que cuando comienzan a trabajar fuera de la voluntad de Dios, terminan fuera de la iglesia y en el mundo. Porque el trabajo que les vino no era de la voluntad de Dios. Dios me dio un mensaje que pronto lo voy a predicar, que se llama estrategias que el enemigo utiliza para sacar a la gente de la iglesia y del cristianismo. Y uno de esos es el trabajo. Y yo no estoy diciendo con esto que usted no vaya a trabajar. Y si tiene esposa, más rápido debe trabajar. Pero orarle a Dios por el trabajo que esté dentro de su voluntad. Porque hay personas que son tremendos fieles en la iglesia mientras no tienen trabajo. Pero los que comienzan a trabajar se olvidaron de la iglesia. Hay que orar para que los boten del trabajo entonces. Dígale al que está a su lado, hay que decir que no se haga nuestra voluntad sino la de Dios. Tenemos que estar en esta tierra enfocados a hacer la voluntad de Dios y no la nuestra. Y eso está marcado en preguntarle a Dios, Señor, ¿para qué me trajiste?
¿Qué es lo que tú quieres que yo sea? ¿Qué es lo que tú quieres que yo estudie? Y que en el lugar donde yo vaya a trabajar, siendo un abogado, siendo alguien profesional, en ese lugar yo te honre a ti, te exalte a ti, que la gente pueda conocer a Cristo a través del lugar donde voy a trabajar. Pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Cualquier predicador preferiría quedarse en Maracaibo que venir a pastorear a la villa. Pero no era la voluntad de Dios que yo pastoreara en Maracaibo, sino en la villa, aleluya. Me viniera para acá y lo mejor que yo puedo hacer es honrar a Dios haciendo eso. Y le digo, a veces voy para Maracaibo y me vengo corriendo ahora. Mi esposa me dice, ya no quería ir. Nativos de Maracaibo, nacidos en las pulgas, nací yo. Desde muchacho vendiendo helado, me montaba en los buses, vendía helado, vendía cambures en las manos, trabajando desde muchacho. Podía salir de viaje para algunas partes, pero regresaba a Maracaibo otra vez. Ahora voy y ya me quiero venir rápido. Porque Dios va cambiando todo eso cuando uno se centra en su voluntad. Lo mejor que hay es hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de uno. Tú estás aquí, tú naciste, oh santo, tú naciste no para hacer tu voluntad ni lo que a ti te da la gana, y perdóneme la expresión, tú naciste, Dios te trajo, te mandó a nacer para que tú hagas la voluntad de Él y cumplas el propósito de Él en esta tierra. Ahí es donde entramos a decir que no nos mandamos solos. Usted no se puede mandar solo. Y si se manda solo, tiene que atenerse a las consecuencias. Si tiende a mandarse solo, cuando el cielo se le ponga de bronce, que no oiga nada, Dios mío, ¿dónde está? Así hay gente hoy en día, en esa condición. Y así hay líderes clamando a Dios y Dios no responde nada. ¿Sabe por qué? Porque el cielo se le puso de bronce. ¿Sabe por qué? Porque quisieron hacer lo que ellos querían y no lo que Dios quería. Dígale al que está a su lado, lo mejor que hay que hacer es la voluntad de Dios. Dígaselo al que está del otro lado, lo mejor que hay que hacer es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Aleluya. Juan capítulo 5, en el verso 30, mire lo que Jesús dice. Oh Dios, mire lo que Jesús habla. Jesús dice, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ahora, ¿cuántas cosas has hecho por ti mismo? ¿Cuántas? Piensa, analiza. ¿Cuántas cosas has hecho por ti mismo? De las cuales el mismo Jesús dice que Él no podía hacer nada por sí mismo, sino que según oía, así juzgaba. Y su juicio era justo. ¿Por qué? Porque no buscaba su voluntad, sino la voluntad del que le envió. La voluntad del Padre. Es como cuando la persona está en la milicia. El que está en la milicia se debe a la milicia. No se manda solo. Sale a la calle cuando le den permiso a salir a la calle. Se levanta cuando lo mandan a levantar. Sale a comer cuando le dicen que puede comer. Y come lo que le mandan a comer y no lo que él dice. Es como el esclavo. Nosotros somos esclavos del Señor voluntariamente. Fuimos comprados a precio de sangre. Y cuando alguien compra a alguien, eso indica que esa persona le pertenece a ese alguien que pagó el precio. Bueno, nosotros, cada uno de nosotros le pertenecemos al Señor porque Él pagó un precio por nosotros.
Y si nosotros le pertenecemos al Señor, eso indica que no podemos hacer lo que nosotros queremos, sino lo que Él quiere. Que no se haga mi voluntad sino la tuya, dijo Jesús. Ahora comience a orar desde hoy, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. En los negocios, Señor, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Usted acciona como comerciante, pero órele a Dios que sea la voluntad de Dios, que se haga lo correcto. Por delante debe estar la justicia de Dios y la voluntad de Dios. Jesús dice, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Ahora, ¿cuántas cosas posiblemente hemos hecho por nosotros mismos? Aún los que me oyen por la grabación, ¿cuántas cosas has hecho por ti mismo? ¿Y sabes por qué has fracasado en esas cosas? Porque las has hecho por ti mismo y por ti misma. Pero cuando está la voluntad de Dios incluida, metida, cuando Dios está metido en el asunto, todo lo que es de Dios permanece. El cielo y la tierra pasará, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y el que fundamenta su vida en la voluntad de Dios, que es agradable, que es perfecta y que es buena, entonces va a permanecer. Va a permanecer. Si tú quieres que tu matrimonio permanezca, entonces métete dentro de la voluntad de Dios. Los solteros que están aquí, que me oyen a través de la grabación en la radio, si tú quieres que tu matrimonio permanezca, entonces establece ese matrimonio en la voluntad de Dios. Pero si te casas fuera de la voluntad de Dios, no puedes esperar que las cosas salgan bien. No podemos esperar eso. Voluntad de Dios necesitamos meter allí. En todos los aspectos. Hay un hombre que iba a comprar una vez un carro y le dijo, Señor, si es tu voluntad compraré ese carro. Si no está tu voluntad ahí, Señor, muestra, saca a la luz lo que hay ahí. Y el hermano no compró aquel carro. A los días se dio cuenta que el carro tenía un montón de chanchullos ahí metidos. Pero a veces hacemos cosas por nuestra propia voluntad. Y es donde salen las consecuencias y salen las cosas mal. Y es donde empezamos a orar, Señor, tu palabra dice que al justo le irá bien, pero ya va, metiste el asunto en la voluntad de Dios o en tu propia voluntad. Hello. ¿Está aquí todavía? Leamos de nuevo lo que Jesús dice. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Dígale al que está a su lado, no hagas nada por ti mismo. Porque en el momento que tú haces cosas por ti mismo, es decir, por tu propia voluntad, vendrán consecuencias. Vendrán consecuencias. Según oigo, dice Jesús, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad. Mire lo que dice, no busco mi voluntad. La Biblia dice que debemos buscar primeramente ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán ¿cómo? Añadiduras. Algunos están buscando las añadiduras y están dejando atrás el reino de Dios y su justicia. Jesús dice, no busco mi voluntad. Es decir, estoy buscando el reino de Dios y su justicia. Y yo sé que lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú te enfocas a buscar el reino de Dios y la justicia de Dios, lo demás vendrá por añadidura. La casa vendrá añadida. El esposo vendrá añadido. La esposa vendrá añadida. La bendición de Dios vendrá añadido. El buen trabajo vendrá añadido. Todo lo demás será añadido. Aleluya. Pero eso solo sucede cuando estamos enfocados en la voluntad de Dios. Vamos, tóquele el hombro al que está a su lado y dígale, enfócate en la voluntad de Dios. Juan capítulo 4, verso 34 dice Jesús, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. ¿Cuál es la comida del Señor en ese momento? Era hacer la voluntad de aquel que le había enviado. ¿A qué lo había enviado Dios? A Jesús a Samaria.
a salvar una mujer y una nación. Y aunque había una necesidad física, y esta era hambre, Jesús dijo: hey, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. En otras palabras, necesito salvar, encontrarme aquí con una mujer samaritana a la cual voy a cambiarle la vida. Y cuando esa mujer cambie su vida, cambiaré esta nación de Samaria, aleluya. Entonces el Padre estará agradado de mí porque estoy haciendo su voluntad. Pero a veces estamos pensando es en lo que nosotros necesitamos y estamos concentrados: Señor, es que necesito esto, Señor, es que necesito esto. Gracias, Señor, porque hay gente que está orando más bien puro por las necesidades en vez de orar por las almas. Y cuando tú te enfocas en las almas, Dios comenzará a bajar la provisión, comenzará a proveerte como pastor que Él es de tu vida, aleluya, a sustentarte, no te faltará nada. Pero hay gente que está más enfocada en la necesidad que en la necesidad de Dios, en la necesidad de ellos que en la necesidad de Dios. ¿En dónde te estás enfocando? ¿Dónde está tu enfoque? Algunos están: Señor, salva mi familia, Señor, mi familia. Y esa es la oración que hace: Señor, mi familia, Señor, mi familia, Señor, mi familia. ¿Y la familia de los demás qué? Pero cuando tú oras: Señor, salva las familias de la tierra, dentro de esas familias está tu familia, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Y estarás orando dentro de la voluntad de Dios. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Como le dijo Mardoqueo a la sobrina, a Esther: ¿quién sabe si tú para esta hora has llegado al reinado? Para entrar delante de la recámara del rey, para hablarle al rey y que el pueblo de Israel no sea destruido. Esther no conocía la voluntad de Dios. ¿Para qué estaba metida ahí? Pero había alguien que le estaba dirigiendo, que era Mardoqueo. En otras palabras, le estaba diciendo: Esther, tú estás ahí no para que digan que tú eres esposa del rey, no, estás ahí para que metas la mano por el pueblo de Israel. Dios te ha metido ahí dentro. Oh santo, hay gente que Dios ha metido dentro del reinado. Hay gente que Dios está metiendo en la política. Hay gente que Dios está poniendo del lado de los gobernantes, no para estar de lujos ahí, es para hacer un trabajo, para meter la palabra de Dios en esos lugares, para hacer la voluntad del Señor allí. Aleluya. Tú no estás en ese puesto por gusto, ni porque tú eras muy bonito, ni muy bonito. Estás ahí porque Dios ha permitido por su gracia que tú estés ahí. Pero en el lugar donde tú estés tienes que honrar al Rey de Reyes y Señor de Señores, aleluya. Hacer lo que a Él le agrada, hacer su voluntad en ese lugar. Bendito sea su nombre, aleluya. Que no se haga la voluntad nuestra, sino la del Señor. Que nuestra comida sea primero hacer la voluntad de Dios y no la nuestra, la de Él primero. Aleluya. Con este versículo voy a terminar. Primera de Juan capítulo 2. Verso 17. Necesitamos operar y movernos en la voluntad de Dios. Primera de Juan capítulo 2, verso 17. Mire lo que dice. Y el mundo pasa y sus deseos. Oído, ¿sabe qué significa la palabra voluntad, deseo? Primera de Juan capítulo 2 verso 17, ¿está ahí? Dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero, diga pero, el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El mundo va a pasar, los deseos de esta tierra pasarán, pero solo el que hace la voluntad del Padre permanecerá para siempre. Para siempre.
aunque parta de esta tierra, en el tiempo de Dios, no cuando el diablo diga, permanecerá para siempre. Para siempre. En esto es donde debe estar nuestro enfoque. En hacer la voluntad de nuestro Padre. Cierre sus ojos allí y medite por unos minutos en la palabra de Dios. Los que están a través de la radio, medite allí